Tenemos aquí a 4 entrenadores de las máximas categorías y exponentes del fútbol base de sus referentes clubes. Dani Poyatos, entrenador del Juvenil A del Real Madrid, entrenador catalán, se formó en el fútbol base catalán, en la Grama, estuvo en el Español y después de pasar una etapa como asistente, como entrenador asistente de Jordi Cruyff, se incorporó primero al Juvenil B del Real Madrid y en una segunda etapa al Juvenil A. Luis García es el entrenador más novel. No sé si lo llamamos con la L o no. Sí. Recientemente, en el curso pasado, es de la última promoción del curso Pro de licencia UEFA Pro de Madrid y su primera experiencia como entrenador es en la DAM. Fran Artigas, como con Luis, llevan muchos años en el fútbol base. Fran, empezaste en Tarragona, en el Nàstic. Pasé por el Nàstic. Pasaste por el Nàstic. Aterrizó en el fútbol base del Barça, cadetes, juveniles, y ahora actualmente es el entrenador del Juvenil A. Y Luis Blanco, fútbol base del Español, también has tenido experiencias como asistente. El año pasado entrenador del Juvenil B, se enfrentaron con Fran, se van a volver a enfrentar en el Juvenil A. Y un poquito, pues la idea es que nos puedan aportar, como bien también ha comentado Chesco, un poquito de su experiencia, de sus vivencias en esta etapa de paso. Ellos representan el exponente del fútbol base élite, que nos vayan un poco pues aportando de su experiencia, de su conocimiento, de sus vivencias, y que a partir de aquí pues podáis tener nociones donde aplicar, donde moveros en vuestros respectivos clubes. Empiezo por Luis, que estás más lejos. Orígenes, ¿cuándo decides ser entrenador? Bueno, ante todo, buenas tardes. Primero que quiero decir que para mí es un placer poder estar aquí. He estado muchos años ahí de asistente a esta jornada y para mí es un escenario muy importante. Es estar con esos compañeros, incluso con Dani, que lo puedo considerar un buen amigo mío. Para mí es un placer y sobre todo también que puedan estar acompañándome a mi cuerpo técnico, que al final somos uno. A partir de ahí, bueno, siempre he tenido el gusanillo. Puedo contar una anécdota pequeña también, coincidiendo que está aquí Dani. Mis primeros pasos como entrenador fue con Dani. Dani, yo acababa de llegar al primer equipo de la Gramenet. Dani, habíamos sido compañeros desde pequeñitos en el fútbol base y me pedía muchas veces que le acompañase a ayudarle, a echarle una mano. Y ahí puedo decir que fueron mis primeros pasos, pequeños, pero así fueron. Y bueno, nada, ya cuando eres jugador de cierto nivel y bueno, siempre he tenido el gusanillo, en una etapa ya temprana ya me saqué los carnets de entrenador, siempre he tenido ese gusanillo. Sigue quizá en mis primeros años como futbolista no lo veía lo veía algo lejano, pero sí que luego, bueno, fueron pasando las temporadas, compartía con mucha gente, tenía mejor trato con otros entrenadores que habías tenido y me fui interesando por este mundo y bueno, hasta ahora. Fran. Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, también dar las gracias al Comité Técnico de Entrenadores, a la Federación, a Israel por la invitación, porque para mí, que soy un entrenador que viene debajo del todo, eso es un pequeño sueño más cumplido, poder compartir este escenario y con estos compañeros. Dicho esto, yo me empecé a interesar de entrenador muy pronto. Me saqué el estudio de entrenador a partir con 18, 19 años y compaginaba entrenar equipos. Empecé en Montroig, luego pasé al Nàstic de Tarragona y jugaba, y era un jugador de regional. Jugaba en el Cambrils, en regional. Jugador de regional normalito, de los que más corría, imaginaros. Hasta que llega un momento en que puedes entrenar ya equipos de más de nivel, cadete división de honor, que tienes que decidir entre entrenar ese tipo de equipos o jugar a fútbol.
Y ahí empecé ya con 26 años, dejé de jugar y me dediqué solo a entrenar. Y paso a paso, pues hasta el día de hoy y estar en el juvenil del Fútbol Club Barcelona. Luis. Buenas tardes. Me gustaría reiterar el agradecimiento a la Federación Catalana por la invitación. Para mí es un auténtico orgullo estar aquí con todos vosotros compartiendo esta tarde. Por supuesto, soy el más joven de experiencia como técnico, pero es un placer compartir esta mesa redonda con gente con tantísima experiencia y que me va a aportar muchísimo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, sí es cierto que los últimos años como jugador, sin lugar a dudas, quieres estar cerca del campo porque no lo veo de otra forma. Es cierto que a nivel de despachos es muy complicado el gestionar todo el tema de futbolistas, pero siempre me he sentido futbolista y una vez dejara de ser jugador me gustaba ser entrenador y estar cerca del campo. El que me metió el gusanillo sin lugar a dudas fue Tintín Márquez, que para mí fue el auténtico número uno, el mejor entrenador que he tenido en mi carrera, alguien que me enseñó lo bonito de esta profesión y que ahora comienzo con muchísima ilusión, con muchísima humildad y con muchísimas ganas de aprender de todos. Nani. Bueno, por mi parte, igual que mis compañeros, agradecer a la Federación. He tenido el honor de trabajar en esta casa y me han tratado muy bien. Yo en mis inicios, la verdad que tuve la suerte de conocer a una persona anónima que me hizo cambiar un poco la percepción del fútbol, de ver el fútbol. Eso ayudó un poco mientras otros jugaban porque tenían talento y, como bien decía Fran, pues nosotros no lo teníamos. Ayudaba pues a centrar toda mi ilusión y todas mis ganas en intentar pues lo que no podía llegar por un lado, conseguirlo por el otro. Tengo que agradecer mucho a la antigua Unión Atlética Gramenet y siempre la llevo por delante. Hoy en día tengo la suerte de estar en un club como el Real Madrid. Es muy difícil, pero para mí, pues bueno, y sobre todo al Español también, por supuesto, que fue quizás el gran salto, y a toda la gente que ha estado allí. No me gustaría nombrar a Manel Casanova, en paz descanse, que fue una persona una de tantas que influyeron tanto en mí. Vamos a hablar un poco de las características que pensáis que deben tener los entrenadores en vuestras etapas y un poquito sobre todo en la gestión de los equipos de estas edades. ¿Y qué les diríais a los entrenadores que tenemos aquí delante? 5 o 6 características en plan rápido para que puedan tener en cuenta para su perfil. Es decir, los entrenadores estamos siempre en constante formación, pero hay que acabar definiendo un perfil. Así. Frank, empiezas tú ahora. Vamos. Sobre todo a los que estamos entrando en fútbol formativo, somos entrenadores, pero realmente somos formadores, ¿no? Somos formadores de deportistas, formadores de personas que, como antes ha transmitido Chesco, tenemos que tener en cuenta que no todos van a llegar a la élite. No tenemos que olvidarnos nunca de los jugadores que quizás tienen menos talento en este momento, quién sabrá después, ¿no? Y esto es súper importante. Al final se trata de empatizar con el jugador. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Empatizar con el jugador. Ahora nosotros los 4 llevamos una edad juvenil A, adolescentes. Hay que empatizar con ellos. Si llevas jugador profesional hay que empatizar en ellos. Si llevas un equipo de fútbol base amateur. Y esa es la clave, ¿no? Y no olvidaros de que estamos formando deportistas, cada uno dentro de nuestro modelo de juego, nuestro modelo de enseñanza. Pero transmitiros esto, ¿no? Porque todos, yo el primero, hemos entrenado un equipo pequeño queriendo entrenar al primer equipo del Barça. Y hemos hecho con un equipo muy pequeño lo que imaginamos que haríamos con un equipo profesional. Y esto es un error, ¿no? Al final, lo importante es saber ser profesional en cada etapa que se está y ser profesional es hacer lo que toca en cada etapa. Y sobre todo quería decir que no se trata de transmitir, yo no quiero transmitir nada a nadie, sino compartir, ¿no? Y cada uno, al final, vosotros podéis estar aquí, es cuestión de trabajo y de suerte. Luis. Bueno, sobre todo lo ha dicho Frank, creo que la parte más importante es ser empático, empatizar con el jugador, con el chico joven que hoy en día pues tenemos, yo creo, la desgracia de tener los malditos móviles que nos aíslan muchísimo de la sociedad, el ser psicólogos, porque la gestión de las emociones, la gestión de la frustración
es importante y me explico porque cuando yo jugaba de pequeño, con 16, 15 años, si tú querías unas botas, ibas a la tienda de Oviedo, en ese caso, que yo soy de Oviedo, y si esas botas no estaban, tú tenías que esperar 3 semanas, un mes a que llegaran las botas. Hoy en día eso ellos no lo tienen. No lo tienen porque en Amazon te llega mañana. Entonces, en ese sentido, esa gestión de la frustración de no poder conseguir las botas o de fallar un pase o de no conseguir un rendimiento inmediato, vivimos en una generación que le cuesta gestionar muchísimo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que sí, es importantísimo el tema de ser psicólogo y personalmente tengo la suerte de estar en un club donde la palabra formación viene grabada a fuego. El resultado, sinceramente, es lo de menos. Si por algo se ha caracterizado la DAM durante toda su historia, ha sido por formar extraordinarias personas, muy buenos futbolistas, pero que sobre todo, una vez terminaban de ser futbolistas de primer nivel, de élite, amateur o no eran futbolistas, sobre todo eran buenísimas personas y todos recuerdan la DAM con muchísimo cariño. Dani. Bueno, por mi parte, yo hablaría de sentido común de cara a mis compañeros, porque al final nosotros, bueno, antes Chesco hablaba de Paco, pero somos gestionadores de rendimiento, optimizamos el rendimiento de los chicos. Bueno, tenemos la suerte de estar en equipos donde la exigencia es real y tengo la sensación que perdimos un poco de vista o el que estemos a esos niveles y al chico no lo tratemos con sentido común. Al final no dejan de ser personas, son chicos que tienen muchas ilusiones y nosotros estamos encargados un poco de conducirlos, de llevarlos, de ayudarles y de no intentar ser protagonistas. Yo es una de las cosas que en toda mi etapa como entrenador, pues como todos llevo 26 años entrenando, como os decía, era muy malo jugando a fútbol. Y en toda mi etapa como entrenador, al final nos damos cuenta un poco que se pierde un poco el sentido común cuando entramos en la competición. Y es muy necesario, por lo menos es una de las cosas que me gustaría aportar. Luis. Yo comparto mucho con Dani lo del sentido común, para mí es una cosa básica. Y otra cosa muy importante en estas etapas es la paciencia. Uno tenga paciencia en según qué situaciones, en según qué, por el proceso ese de enseñanza que tiene el jugador. Y luego otra parte muy importante también podríamos decir que es el conectar con el jugador, de qué manera puedes conectar con el jugador, saber qué tipo de personalidad tiene. Creo que en esta edad esto es importante para solucionar problemas, para su proceso de aprendizaje. Y yo creo que esas dos situaciones son muy importantes en esta etapa, que hay que profundizar mucho en eso. Luis, empiezo contigo ahora. Esta etapa, el entrenador de fútbol base de élite, ¿creéis, y por vuestra experiencia y realmente por lo que estáis buscando, es el máximo donde tiene que pretender llegar un entrenador del fútbol formativo? ¿O puede ser el salto, como comentaba antes Chesco, es decir, el salto al fútbol profesional? A veces creamos cursos, el alumno siempre al final abandona el fútbol formativo pensando, bueno, voy a intentar hacer ese salto al fútbol profesional. ¿Pero pensáis que igual es importante ser un experto en fútbol formativo y seguir por esta línea, o todo acaba en un salto al fútbol profesional? ¿A nivel de jugador? No, a nivel de entrenador, Bueno, creo que sí hay, sin lugar a dudas, entrenadores especialistas a nivel formativo. No tengo ningún tipo de duda. Gente que sabe muy bien transmitir todo lo que se necesita a nivel formativo, todo lo que los chicos necesitan prepararse para el fútbol de élite o no, como he dicho antes, porque al final el embudo es muy, muy pequeño. Los que llegan al fútbol profesional, segunda B, segunda, primera división, son elegidos y es realmente complicado. Pero sí que creo que los mejores entrenadores deberían estar en el fútbol formativo, no tengo ningún tipo de duda. Dani, tú que ya has estado en el fútbol profesional como entrenador asistente, ¿vuelves al fútbol formativo? Yo por mi parte, y bueno, lo tengo clarísimo después de tanto tiempo, yo no me centraría en a dónde quiero llegar o cómo quiero llegar. Yo me centraría en intentar ser o hacerlo muy bien cada día. Yo soy de los que piensa que
que el presente va a marcar tu futuro, porque realmente hay muchas situaciones que no dependen de ti. Sea porque, por lo que decía Chesco, ¿no? Somos entrenadores con un perfil bajo, si se puede decir de esa manera. Yo creo que, también no me gusta hablar de consejos, sino mi sentimiento después de tanto tiempo es no perder mucho tiempo en cosas que no dependen de ti. Yo creo que lo más importante es que en el día a día tengamos la exigencia de estar pensando en que ese día puede llegar, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que yo sigo creyendo que el fútbol es justo. Más tarde, más temprano, pero el fútbol es justo y al final yo creo que cada uno lo ponen en su sitio. Esa es la percepción que yo tengo después de tanto tiempo. Luis. Yo creo que el proceso de aprendizaje que pueda tener cualquier entrenador tiene que pasar por varias etapas. En ese sentido voy un poco también con la línea que decía Luis. Para mí, claramente, no vamos a hablar de mejores entrenadores, pero sí que en esas etapas formativas un entrenador para mí tiene que ser de los más preparados de todos. Al final, esa enseñanza que tengo que transmitir no la puede hacer cualquiera y necesita más que profundicemos más en esa situación. Las experiencias te van enseñando muchas cosas. Yo he vivido experiencias propias de situaciones que no me han salido del todo bien. Antes hablando con Chesco en la comida lo comentábamos. Problemas en estas etapas, cuando vienes de un fútbol más profesional, dar cosas por hechas que no son así, con jugadores. Eso requiere una experiencia, requiere equivocarte en esa situación y yendo a la pregunta en cuestión, está muy claro que si un entrenador profundiza en esa etapa formativa, al final va a poder sacar mucho más rendimiento que otro tipo de entrenador con otras características distintas. Al final también el ego de cada entrenador normalmente siempre quiere llegar, entrenar lo más alto posible, pero eso no va reñido con la dificultad o con la etapa que estás trabajando en ese mismo momento. Frank. Bueno, a mí el otro día, como hace poco he llegado al Juvenil A, me hacía una entrevista y me preguntaban cuál era mi sueño, ¿no? Yo dije, mi sueño es mañana venir a entrenar aquí. O sea, ¿cómo voy a perder el tiempo yo ahora en pensar en mi sueño? Un tío de Cambrils que empezó en el Monroig del Camp con cadete de segunda división, que he pasado por todas las categorías de fútbol amateur, voy a perder el tiempo en mi sueño. Mi sueño es aprovechar el momento, ser lo máximo profesional que toca en cada momento. Y en ese momento me toca Juvenil A del Barça y ese es mi sueño, ¿no? Y viene mucho a lo que decía Dani de no perder el tiempo en pensar en cosas. Ahora que estoy entrenando, pues ser lo máximo profesional. Yo digo, soñar en pequeño y trabajar en grande para ir asumiendo nuevas responsabilidades. Y así lo veo. A partir de aquí, yo también pienso que tenemos que ser ambiciosos y hay entrenadores, compañeros que son especialistas en fútbol formativo y además solo quieren estar en fútbol formativo. En mi caso, ya os digo, yo el día a día, vivir lo que estoy viviendo y a partir de aquí Dios dirá, pero aprovechar el momento. Vamos un poquito a este día a día, ¿no? ¿Cómo se prepara un entrenador? Todos pasamos por unos cursos, pero llega un momento que tu día a día es lo que te va haciendo crecer. Entonces, ¿cómo entrena un entrenador? ¿Cómo es el hábito? Chesco hablaba de hábitos, el hábito de ese entrenador. Bueno, en mi caso, yo creo que lo más importante, nosotros, bueno, como decía Luis, todos hemos estado sentados donde estáis ahora vosotros. Para mí hay una cosa que es importantísima. Absorbemos conocimiento. Nos gusta mucho lo que hacemos, os gusta mucho lo que hacéis y estáis muy pendientes de todo. ¿Qué hace este? ¿Qué hace el otro? Yo creo que lo más importante como entrenador, y hablo lo que yo he vivido y lo que me ha hecho a mí de alguna manera pues, ir creciendo poco a poco, es que ese conocimiento tenemos que intentar de alguna manera interiorizarlo, organizarlo, ordenarlo para poder transmitir, porque al final lo más importante en fútbol
es transmitir. Hace poco en algún artículo leía que los chicos no pueden pensar como pensamos nosotros. Primero porque no han vivido las experiencias que nosotros hemos vivido, porque no se han formado como nosotros y muchas veces damos cosas por hechas. Y ese yo creo que es nuestro gran error. Yo tengo la sensación, y de alguna manera creo mucho en eso, es seguir con el conocimiento, pero sobre todo a intentar transmitir una idea utilizando este conocimiento. Y en el día a día hay muchas maneras de trabajar. Yo sigo creyendo mucho en el futbolista, más que en el proceso o más que en el entrenador lo que hace. Creo que el futbolista es un poco el que nos da las pautas, cómo se mueve, cómo piensa, qué es lo que quiere. Y yo creo que todo tiene que ir en función lógicamente, el grupo, pero hay que analizar muy bien el individuo para intentar entender cómo va a funcionar el grupo en el día a día. Luis. Bueno, hablando del día a día, yo creo que a la mayoría de lo que estamos aquí, yo creo que haría un tanto por ciento muy alto, nos mueve mucho la pasión que tenemos por este deporte, ¿no? Por el fútbol. Y para mí personalmente, ir cada mañana o estar una semana entera preparando toda la semana de entrenamiento o el partido del fin de semana, me produce un gran placer, no sé si es la mejor palabra. Y en ese sentido lo focalizamos todo en eso y bueno, nos hace mejorar cada día, nos hace dar pasos y bueno, y al final el tema del conocimiento también lo enlazamos con el tema formativo. Nosotros, por ejemplo, en el club tenemos la gran suerte de que tenemos muchas sesiones formativas internas y cuando conseguimos esas situaciones entre nosotros, cómo nos podemos retroalimentar en esa situación, para mí eso es vida, es algo magnífico. El poder estar retroalimentándote cada semana, viendo compañeros cómo hablan, de lo que hablan, para mí eso es importantísimo en el proceso de un entrenador y esa es una de las cosas más que nos puede hacer mejorar. Frank. Si uno es crítico y reflexivo con uno mismo, se puede aprender constantemente. Por ejemplo, yo tengo la suerte de tener un staff de 8 personas. Es un aprendizaje constante. Ahora bien, si uno quiere hacerlo todo, es imposible. Pero al final mi trabajo igual es un 30% en campo, lo otro es recursos humanos, ¿vale? Dirigir un grupo de personas. En la comida hablábamos de los jugadores, de las sinergias que surgen entre los jugadores. Yo tengo la suerte de llevar jugadores con un talento brutal. Yo observándolos, el día a día aprendo. Muchas veces a nuestros jugadores no hace falta decirles cosas. Observa lo que hacen. Ayúdales, acompáñales, porque son muy buenos, ¿no? Y se aprende. Luis me hizo muy bueno el domingo. Aprendí. No que me hiciese bueno, sino que me hizo aprender, ¿vale? Pero es que Luis el año pasado me hizo aprender muchísimo. Una liga que todos los domingos tenías que competir porque sabías que Luis no iba a perder el partido. O sea, al final, si uno es crítico y reflexivo, se aprende constantemente. Yo cada año cuando acaba la temporada y piensas lo que has hecho justo antes de iniciar la siguiente, piensas, hostia, eso hacía el año pasado, así empecé, qué desastre. ¿No? Y al final es eso, ¿no? Que cada uno sea crítico y reflexivo, pero continuamente. Si no, si yo hiciese lo mismo que hacía hace 26 años, imaginaros, ¿no? Luis. Sí, sin lugar a dudas, Luis lo ha dicho, el ingrediente principal, o que yo creo, es la pasión. La pasión mueve absolutamente todo. Si nosotros cuando entramos al campo, el jugador te ve apasionado, te ve con ganas de mejorar, te ve con ganas de transmitir, te ve exigente con él, pero contigo el primero. Yo soy de los que le dicen a los jugadores que soy el que más me equivoco. Ojalá me equivocara menos, ¿no? Pero soy el que más me equivoco. Pero sin lugar a dudas creo que ese es el primer ingrediente. Y después voy a contar una pequeña anécdota que ahí en la oficina en Horta, pues normalmente pues, bueno, está el staff, está Pablo, está Marc, está Joan, está Gerard, también Roca, el coordinador. Y normalmente no solía entrar entrenadores de otras categorías a la oficina, ¿no?
y me llegaron a preguntar un día que si me molestaba que entraran. Y en ningún caso es así. Yo estoy encantadísimo de que entren, de que saquemos temas encima de la mesa, de que hablemos de una situación, de otra, de cómo vais a jugar, contra quién vais a jugar, qué vais a hacer, qué no vais a hacer. Porque al final creo que esta retroalimentación nos genera cosas positivas a todos. Creo mucho en las sinergias que hablamos de cosas positivas, de sumar, de compartir conocimientos, porque creo que todos los conocimientos no son absolutamente de nadie. Creo que debemos compartirlos, nadie se debe guardar nada y al final cada uno debe interpretarlos como quiera, porque Dani me puede dar 40.000 ejercicios o tareas que él tenga, que si yo no sé interpretarlas no van a servir de absolutamente nada. Al final el fútbol es muy bonito cuando lo compartimos entre todos y sinceramente yo lo veo así. Mi primer ingrediente, como os he dicho antes, es la pasión y sobre todo compartir con todo el mundo. Estáis en clubs de élite donde todos están marcados por un ADN. Entonces, el equilibrio del entrenador entre lo que es su idea o su modelo de juego, lo que él quiere hacer y lo que el club tiene pautado por ADN. Ese equilibrio, encontrar ese equilibrio es difícil. ¿Te adaptas tú al club? ¿Intentas tú...? ¿Cómo, Luis? ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, yo en este tema tengo la suerte, aparte de estar miembros también, está Fran, la metodología, Paul. Bueno, yo voy muy en concordancia con el club. Al final nosotros hay una estructura muy amplia en el DOR donde nos facilitan muchas situaciones. Es muy abierto en ese sentido. Sí que hay sobre todo profundizamos mucho también en el tema de la identidad, ¿no? De la identidad del club. Estamos formando una identidad como club y es algo muy bonito que la tenemos que hacer entre todos. Y profundizamos mucho en eso, más que si jugamos con 4, 3 por dentro, si jugamos de tal manera o de otra manera. Sí que hay unos comportamientos básicos que tienes que seguir, porque al final también eso te da identidad, pero también hay que seguir unos comportamientos en valores, que también son muy importantes, comportamiento, en dinámica de entreno, en qué es lo que estoy proyectando yo al exterior con ese escudo. Son muchas cosas las que tienes que dominar, las que tienes que transmitir a los chicos y las que tenemos que transmitir como club. En ese sentido, nosotros estamos abiertos, no tenemos mucha dificultad en ese sentido y no es porque estén aquí, pero nos dejan trabajar libremente. Frank. No ríes. No. Yo la he centrado. No, yo creo que cualquier entrenador del FC Barcelona, para ser entrenador del FC Barcelona, tiene que ser un enamorado del modelo de juego. Un modelo de juego que es conocido, juego posicional, juego de ataque, juego de recuperación post-pérdida rapidísima. Si uno ya no cree en este modelo de juego, difícilmente creo que puede ser un buen entrenador del Barça. A partir de aquí, lo que ha hecho Chesco antes, observar. Uno cuando entra en el club no conoce absolutamente, le gusta, pero no lo conoce. Y es observar compañeros, observar los jugadores. Ahora mismo hay un departamento de metodología que está trabajando en este modelo de juego. Y a partir de aquí no tiene que haber ningún problema. Tus ideas, si tú ya te gusta este modelo de juego, vas a aprenderlo, vas a mejorarlo y lo vas a poner en práctica. Si no estás enamorado del modelo de juego del club, en este caso un club con una identidad de juego tan clara como el nuestro, yo creo que difícilmente puede ser un buen entrenador para el club. Luis. Bueno, yo he tenido la suerte de estar, o tengo la suerte de estar en un club que tiene una metodología extraordinaria, muy definida ya desde hace muchos años, porque están haciendo un trabajo genial detrás. No es ni mucho menos sencillo cuando cada año desaparecen del organigrama del club 30 o 40 futbolistas para ir a equipos profesionales, con lo cual es realmente complicado el configurar una plantilla cada año en este caso para el juvenil A. Desde el primer momento que hablamos, pues bueno, ellos sabían un poco la idea que yo tenía, pero como buen club y organizado que es, lo primero que hicieron es enterarse del modelo de juego que yo pretendía desarrollar, que iba en concordancia total con el modelo de juego de
de tratar de ser protagonistas con el balón, de jugar en campo contrario, independientemente del sistema, porque el juvenil A es diferente. Para mí lo importante no es el sistema, se lo dejé claro desde el primer día. Creo que la idea es la parte fundamental, porque tú puedes jugar de muchas maneras, con muchos sistemas diferentes, pero si tu idea es siempre la misma y los jugadores desarrollan la idea de la misma manera, es independiente de cómo se posicionan en el terreno de juego. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido realmente sencillo. El problema lo tienen los clubs que firman entrenadores totalmente opuestos a su modelo de juego. Entonces, ahí es cuando viene el verdadero problema. Dani. Bueno, nuestra metodología está clara, ¿no? Todo el mundo la sabe. Fuera bromas, el Madrid es un equipo con connotaciones diferentes. Yo he estado en un club como el Español y he vivido cosas parecidas a las que decía Luis. Yo sí que destacaría cosas que la gente realmente, de alguna manera, alguna vez no ha estado en acuerdo con la manera de proceder en cantera del Real Madrid. Tengo la sensación de que se trabaja más de lo que la gente se piensa. Esa es la primera. Creo que a nivel metodológico el club tiene muy claro ciertas vías. Primero de todo, como bien decía Luis, tenemos que ser un equipo dominante, un equipo que quiere el balón, un equipo que te atropella. Es una frase, perdonar la expresión, pero quieren que sea un equipo que te atropelle por esa condición del Real Madrid, histórica, de cómo han sido los equipos del Real Madrid. Pero también una cosa muy importante y que quiero destacar. El Real Madrid, en los 3 años que van a hacer ahora que estoy en este club, con su metodología es capaz de sacar muchísimos jugadores para el fútbol profesional con una capacidad muy alta de adaptación a cualquier estilo de juego. Luis estuvo en la cantera del Real Madrid, sabe mucho mejor qué es lo que es jugar en el Real Madrid, la exigencia que es jugar en el Real Madrid, y es otra manera de formación. De alguna manera quería acentuarlo porque creo que el club en ese sentido tiene su estilo, lo tiene definido, y vuelvo a repetir, se trabaja mucho, mucho, mucho más de lo que la gente de alguna manera identifica, ¿no? o lo que la gente piense. Empiezo por Fran ahora. Un poco los objetivos en esta etapa. ¿Os encontráis objetivo formar jugadores para que puedan estar a disposición del filial? O incluso hemos visto en el caso de algunos jugadores que ya prácticamente no saltan por el filial. 2, el competir en el día a día con vuestro rival directo, es decir, a Dani le puede pasar Madrid-Atlético Madrid, seguramente Español-Barça en las categorías, DAM algún año compite más, pero es decir, tenemos el equilibrio entre lo que necesita el jugador para seguir este proceso formativo y la parte de exigencia de rendimiento del resultado, incluso la presión de los entrenadores que podáis tener. Un mal año en un equipo grande al entrenador también le representa una presión añadida. ¿Cómo lo vivís esto? Es decir, ¿encontrar este equilibrio es fácil? No es fácil, pero yo voy a hablar de lo que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestro trabajo, las decisiones que van a tomar otros no las podemos controlar, ¿no? Dicho esto, el escudo lleva intrínseco el ganar. O sea, el jugador tiene que aprender que llevar el escudo del Barça implica ganar. Y tienen que saber que cuando no se gana pasan cosas. Pero no podemos perder de vista que se están formando. Y allí es una etapa difícil, porque para el jugador que acaba su etapa de formación, es el último año de juvenil, a diferencia de los otros años, él no quiere mejorar. Él quiere optimizar su rendimiento, sus virtudes, para destacar, para tener una mejor salida al fútbol profesional. Y esto es complicado porque es una lucha no solo contra el jugador y contra el entorno. Nuestra obligación es preparar a ese jugador para que cuando llegue en el fútbol profesional, que es ya, esté lo máximo preparado. Y eso pasa por una mejora, no solo por optimizar sus virtudes. Pero ya digo, es un trabajo duro porque antes habéis hablado de agentes, de familias, y muchas veces los entrenadores, aun queriendo lo mejor para este jugador, vamos un poco a contracorriente. Ya está. Y con el ganar, pues obvio que se tiene que ganar. O sea, al final estamos haciendo
jugadores competitivos. El margen de mejora que hay en esta etapa es en el competir. ¿Cómo compite ese jugador? Donde nosotros podemos enseñar es, durante un partido, por ejemplo, qué tipos de partidos hay, cómo debe competir en cada momento. Delante de un resultado adverso, ¿cómo va a competir? Porque al final es lo que se van a encontrar ya mismo. Más que conceptos que anteriormente se tienen que enseñar más metodológicos, más del fútbol. Luis. Sí, bueno, la verdad que al final lo que tratamos de transmitirles en esta última etapa es lo que ha dicho Frank, ¿no? Sobre todo el tema de competir, porque después el siguiente paso, o tratamos de hacerles ver que el siguiente paso es un monstruo, ¿no? Es así, el que lo quiera ver diferente creo que se engaña, porque al final es injusto, porque muchas veces solo se les mira por el resultado y no por el proceso o por el cómo, porque sinceramente, personalmente le doy muchísima importancia al cómo. Porque al final, si nosotros jugamos un partido mal, yo soy de los que prefiere perder. Porque si ganas, al final lo que te estás poniendo es una tirita que no te va a servir para el día de mañana. Entonces, al final, lo que trato de que ellos vean es que, como bien me dijo un día Paco Herrera, que merezcamos ganar. Cuando tú mereces ganar es que has hecho muchas cosas bien, que has competido como equipo, que habéis ido todos a una. Les diferencio mucho lo que es un grupo y lo que es un equipo. Para mí no es lo mismo un grupo que un equipo. Un grupo es un conjunto de personas, un equipo es ese conjunto de personas que van todos en la misma dirección y que todos reman para sacar el barco a flote. Entonces, en ese sentido, sí que trato de darle extrema importancia al valor del equipo para que se beneficien todos. Al final estamos en un deporte colectivo, que sabemos que hay muchísimo egoísmo. Yo he sido el primero que he sido egoísta a nivel profesional, no cabe duda. Pero a medida que han ido pasando los años, he ido dando la razón a los entrenadores, que al final los equipos son los que ganan campeonatos y los jugadores son los que ganan partidos. Y en ese sentido es lo que trato de hacer con mi equipo, que sea un equipo que compita, un equipo que crea desde el primer momento, un equipo que sea solidario, que al final todos se van a beneficiar de ellos, sin olvidar ni mucho menos, como hemos dicho antes y como estamos hablando hoy debatiendo en esta mesa redonda, el tema de la formación, que es fundamental porque por suerte o por desgracia, como he dicho antes, el embudo es muy, muy pequeño y está claro que clubes como Español, Barça, Real Madrid tendrán sus jugadores muchísima más facilidad para llegar al fútbol profesional que los de DAM, pero no tengáis ninguna duda que los de DAM lo vamos a intentar. Nani. Bueno, por mi parte, estoy en un club que seguramente la palabra competición, la palabra ganar, la lleva pegada al escudo, ¿eh? Nosotros, un poco de alguna manera, hemos intentado, un poco pensando en cómo podíamos ayudar a estos chicos a seguir creciendo, porque la exigencia es muy alta, porque bueno, hay muchos casos como el pajarito Fede Valverde que acaba de aparecer ahora. Sí que es verdad que no es un chico criado en nuestro club, pero sí que ha vivido el cambio del fútbol base al profesionalismo en nuestro club y ha visto un poco lo que es una entidad como el Real Madrid. Y hemos llegado a la conclusión que parece un tópico, pero es la realidad. O sea, la competición la tenemos o intentamos cambiarla para que sea parte de la formación. O sea, intentamos encontrar vías con ayudas de gente, pues seguramente como todos los clubes, psicólogos, que son una gente muy importante dentro de un entramado de fútbol base, sobre todo en las últimas etapas, porque los chicos son inestables y tienen sus problemas, como tenemos todos. Y estamos mucho en esa, porque hay una realidad, que es la realidad del fútbol profesional. Luis decía el embudo, o sea, pero no es solo el embudo, es que además seguramente hay 300 jugadores que no son del territorio nacional, con lo que el embudo todavía es más pequeño. Al final el chico tiene que competir y tiene que entender que la competición tiene que ir en su ADN, hablando lógicamente en el club donde yo me encuentro. Creo que es bueno para ellos, hay que intentar regularla, lógicamente, y luego sí que me gustaría explicar una pequeña anécdota, porque he vivido situaciones. El año pasado, por ejemplo, como todos sabéis, hubo una destitución del primer equipo. Fueron momentos bastante duros dentro del club, con buenos entrenadores, Julen Lopetegui, y viajamos con el primer equipo en el mismo avión cuando íbamos a la Youth League, una competición preciosa. Y veías esa tensión
cuando las cosas iban mal, cuando el equipo no ganaba. Pero era un aprendizaje. Era un aprendizaje porque al final los chicos en pequeños comités ellos también lo comentaban y veían la tensión, cómo se palpaba la tensión en un club pues que, bueno, pues como os decía al principio y a cabo, hay que ganar. Es que es lo que más he notado en participar en el Madrid. Hay que ganar y en ese sentido termino diciendo que yo creo que si le damos una vuelta, yo creo que el ser exigentes, ser competitivos y apretar, yo creo que puede ser bueno porque luego la realidad es durísima. Luis. Sí, bueno, comparto el sentido de que la competición la tenemos ahí, el ganar tenemos ahí. La única situación en ese sentido, y es donde entra nuestra formación, es en el cómo consigues eso. En el sentido de que nosotros tenemos una etapa con unas edades donde no tienen hábitos adquiridos aún, donde situaciones competitivas les vale ahora, pero no les va a valer dentro de, como decía antes, Chesco. Y la etapa formativa, yo la encamino un poco, sobre todo esto lo hablamos mucho con Rubén, que es segundo entrenador. Nosotros no nos podemos permitir ir a jugar un partido y, aunque tengamos el resultado a favor, perder tiempo. Porque perder tiempo a lo mejor te va a valer ahora para ganar el partido. No quiero perder tiempo. Quiero ir a por el segundo. Quiero mejorar. Quiero seguir para cuando tengamos lo otro estar más preparado. Y yo creo que ahí es donde entra también un aspecto muy formativo, que no va reñido con la competición, ¿sí? Y en ese sentido nosotros no lo valoramos eso. O sea, nosotros no valoramos en un partido perder tiempo. No valoramos darle pausa porque el equipo rival es más flojo. No valoramos eso. No lo podemos valorar porque si no, el jugador se acomoda. Y yo creo que eso es una parte muy, muy importante en ese proceso formativo, que no va reñido con el ganar. No va reñido con el ganar. El jugador tiene que ganar, tiene que mejorar, claro, y seremos felices si ganamos y la autoestima será mejor. Y si perdemos, y si ganamos, pues seguiremos mejorando porque como nosotros como entrenadores tenemos que seguir mejorando y si perdemos, pues el jugador lo focalizará más porque tiene el resultado y eso es muy difícil para el jugador saber cuándo. Pero sí, claro, hay una parte formativa en ese sentido, pero lo de ganar está ahí. Lo de ganar está ahí y hay que mentalizarlo, sobre todo en esta etapa. Luis, en base a vuestra experiencia, lo comentaba Fran, en este último año de juvenil el jugador ya está pensando más en él, en su más allá, el equilibrio, hacerle entender entre lo que necesita y realmente lo que quiere. Es decir, os encontráis una lucha con este jugador, entrando más en el jugador, hacerle entender que igual lo que él pretende, lo que él quiere, lo que él busca, en este momento no es lo que necesita y que lo que necesita es lo que le vais a aportar vosotros. Un poco lo que decía Chesco, con ese acompañamiento. Sí, ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo porque, vuelvo a repetir, ellos quieren un rendimiento, una solución inmediata a todo lo que preguntan, a todo lo que necesitan, lo quieren todo ya, como os he dicho antes, ¿no? Al final tenemos que ser gestores de emociones. Lo he dicho antes y me reitero. El tema de la frustración es un problema súper importante a día de hoy en la sociedad en la que vivimos y debemos tratar de gestionarlo lo mejor posible porque no es ni mucho menos fácil que ellos, como he dicho antes, lo tienen todo a golpe de clic y el fútbol y en realidad la vida no es así. Necesitamos una serie de hábitos, como ha dicho Luis, para conseguir los objetivos. Necesitamos muchísimo trabajo, muchísima ilusión, muchos días de pasar frío, de hacerlo mal, para tener ese momento de superación, esas ganas de querer ser mejor, de querer mejorar como individuo y como equipo, y a partir de ahí todo eso nos va a aportar. Y sin lugar a dudas no es ni mucho menos sencillo lidiar con todo este tipo de situaciones con las edades de los chicos que manejamos. Dani. Bueno, en nuestro caso, la verdad que yo tengo la sensación de que estando en el club que estamos, viven una realidad distorsionada.
Tengo la sensación de que están en tal burbuja y creo que la culpa es un poco del fútbol. Y disculparme utilizar esta frase porque creo que estamos, y es difícil, creo que estamos generando alrededor del futbolista a todos los niveles, clubes, entrenadores, porque también tenemos nuestros intereses. No nos olvidemos que a todos les gusta crecer, a todos nos gusta ser mejores o que te reconozcan. Agentes, familias, padres, estamos generando que el futbolista, sin querer, porque yo no creo que ellos tengan la culpa, al final somos lo que vivimos, todos. Nosotros nos han dado unos valores nuestros padres porque en aquella época se vivió una serie de cosas. Y yo creo que los valores actuales, y disculparme otra vez que haga esta reflexión, creo que el fútbol, por lo que sea, no lo sé, intereses, temas económicos, no lo sé, creo que no estamos ayudando a nuestros chicos. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo porque, vuelvo a repetir, a mí me pasó, y os cuento, y acabo. Yo venía de la Ciudad Deportiva Valdebebas, que posiblemente, pues, bueno, si alguno ha estado la conoce y tiene un nivel muy, muy alto, y fui a entrenar a un equipo de Primera División de Europa League ayudando a Jordi, al míster, y cuando llegué allí quedé impresionado para mal. Y luego tuve que recapacitar y decir, oye, cuidado, cuidado, pero es que aquello no es la realidad. Entonces voy un poco a eso. Creo que el futbolista no vive la realidad, es una realidad total y es muy difícil, como bien dice Luis, que lo tienen todo a golpe de mano, hacerles cambiar de hoy para mañana. Tengo la sensación de que entre todos tendríamos que intentar ayudar un poco más a nuestros futbolistas. Luis. Bueno, yo creo que va un poco relacionado todo con las expectativas del propio jugador y las expectativas del entorno. Y es lo más complejo. En esta etapa yo personalmente creo que es lo más complejo. Que un jugador regularice sus expectativas respecto a lo que... No, porque el jugador siempre va a querer y siempre va a querer y se va a creer. Y eso es difícil, es difícil. ¿El entorno ayuda en esa situación? Pocas veces, ¿vale? ¿Cómo puedes conectar tú con ese jugador de esa manera? Muy difícil. Y ese es el principal problema. Si tuviésemos en cuenta todas esas situaciones, si lo focalizásemos en regular esas expectativas, ya sea a nivel de entorno, ya sea a nivel de club, ya sea nosotros como cuerpo técnico, yo creo que eso le facilitaría mucho su crecimiento. Su crecimiento, el del equipo, y saldríamos todos ganando en esa situación. Fran. Antes de hablar de esto, aprovecho que tengo a Luis. Bueno, que la semana que viene hay derbi juvenil contra el Barça. No lo digo porque si vas por delante del marcador no pierdas tiempo. ¿Sabes que no? No lo ha hecho. No lo ha hecho. No, pero... No, os voy a decir una cosa porque seguramente... Que diga lo que... Lo voy a decir, seguramente, muchos lo sabrán, otros no, pero el año pasado nos enfrentamos 2 veces y por no perder tiempo le remontamos los 2 partidos. ¿Es verdad? Perfecto. 3, 4. El último no me acuerdo. No me acuerdo. Solo habla los de Liga. Tampoco perdí tiempo, por eso me remontasteis. Dicho esto, ¿de qué parlava? Del jugador, sí. Del jugador. Lo que necesita, lo he dicho antes, lo que quiere, sí. un poquito Lo he jugar dicho con antes, eso. Que en el día a día el jugador de último año que está a las puertas del fútbol profesional, él lo que quiere es optimizar su rendimiento, él quiere ser el mejor cada partido, porque sabe, y es así, de que está a un paso del fútbol profesional, pero nosotros sabemos, como decía Josko, que no es llegar, sino que es un proceso de aprendizaje que sigue, que no se para allí. Y como decía Dani y Luis, ¿no? Y nosotros vamos un poco a veces también a contracorriente, aún queriendo mejorar a este jugador, porque el entorno tampoco a veces no nos ayuda mucho, ¿no? Pero al final hay que empatizar con el jugador, hay que saber, yo sé qué entorno tiene el jugador, sé lo que siente, o me imagino lo que siente, intento acompañarle, ayudarle. Ayudarle en este proceso, en este último paso hasta el fútbol profesional y hacerle ver las cosas como yo creo que son.
y el día a día, ¿no? de estar muy encima suyo y que el fútbol no se le acaba el día 1 de julio del año que viene, sino que tiene que seguir con este proceso de formación que no para. Seguro, si no me equivoco, Luis, seguro que de profesional has seguido mejorando, ¿no? Siempre se puede aprender. Y esto les cuesta, Gestionáis adolescentes en cuerpos de hombre, el rendimiento está súper parametrizado y ya casi que nos hemos pisado, ¿no? El entorno. Es decir, son adolescentes, al final tienen un entorno, están condicionados por representantes, contratos, algunos dirigís jugadores ya con contratos profesionales importantes, redes sociales, la burbuja que habla Dani. Es decir, ¿cómo creéis que podemos hacer a un chico joven, cómo lo podemos hacer salir de esa burbuja, que se dé cuenta, y en algún caso explicaba Chesco, es decir, que en función a cómo decida o cómo transite en esta etapa puede caer un poco alejarse del fútbol profesional aun teniendo talento? Entonces, vuestro papel allí, si habéis tenido alguna experiencia o... ¿Dani? Sí. Bueno, yo sigo creyendo mucho en las familias. Yo creo que la base sustental de los chicos es un poco la familia. Y yo creo que son un poco, digamos, ese vínculo que tienen donde pueden de alguna manera ayudarles a bajar otra vez al suelo. Yo sé que los clubes, porque por las experiencias que he tenido por ahí, incluso en el extranjero cuando he estado trabajando fuera, sé que los clubes están haciendo un esfuerzo para intentar, pues eso, ir hacia caminos más normales y a funcionar más normal. Yo tengo la sensación que de alguna manera creo mucho en la familia, creo que, y siempre nos hemos dado cuenta, o creo que es un comentario que hacemos todos, ¿no? Decimos, hostia, este chico es un chico centrado, tal, no sé qué, y el siguiente comentario es, hostia, es que la familia, cuidado, buena familia, gente centrada, hay ejemplos y casos, está claro que siempre hay excepciones que confirman la regla, pero de alguna manera yo creo que hay que centrarse mucho en los valores. Creo que los valores son claves. Desde pequeños ellos tienen que saber que valores como humildad, respeto, trabajo en equipo, creo que son necesarios. Y bueno, creo que se está en esa dinámica, lo que pasa que a la que entra el tema económico por en medio, nos volvemos todos ogros. Luis. No podemos hacer otra cosa que no sea lo que dice Dani. En lo que nosotros podemos controlar, que es dentro del campo, que es poder inculcar esas situaciones de valores, de hacerle ver al chico qué es lo mejor para él, inculcarle esa ambición, ese compromiso. El entorno es muy difícil controlar. Es que nosotros como entrenadores... es que te equivocarías mucho. Si quieres intentar controlar el entorno, creo que te equivocarías más de lo normal. En ese sentido, yo creo que el club también, nosotros, por ejemplo, me consta que en la parte familiar hacemos mucho hincapié, tanto Alex como Fran tienen reuniones periódicas con cada familia para hablar sobre esos temas, ¿sí? Y bueno, y es la base, es que es la base para poder avanzar en esa situación. Yo no puedo controlar a un chico que se queda en casa jugando hasta las 3 o las 4 de la mañana a la Play. Desde mi casa por WeChat o por... No puedo. Transmitir esos valores, estar por las familias, ayudarles en todo lo necesario y que vean la importancia de lo que tienen entre manos o lo que tienen ahora y que no lo pueden perder, que no, si no, tengo que seguir ganándolo. Fran. Sigo con lo mismo, hay que empatizar. Al final, los que no hemos sido futbolistas profesionales, ni hemos pasado por la situación que pasan nuestros jugadores, imaginaros, 18 años, juegan en el Barça, contrato de la hostia, las redes sociales. Claro, esto... Tú imagínate, cuando tú tenías 18 años con todo esto. Y nosotros les pedimos a los jugadores que sean maduros. Ahora no, ponte tú en esa situación si hubieras sido capaz de ser maduro.
¿Y cómo se consigue esto? Las familias, como lo ha dicho Dani. Os voy a explicar una anécdota. Un niño alevín, de hace años, no es alevín ya, un portero. Cuando era alevín, una marca deportiva le vino a ofrecer unas botas, ¿no? Vamos a ver material. Y este portero tenía familia, un padre, y se negó. Y le dijo, mira, cuando tú golpees con la pierna no hábil, como golpeas con la hábil, este señor te va a dar las botas. No sé cuándo le dio las botas, pero el mensaje de ese padre, ojalá lo diesen todos. O sea, vamos a ver, tú gánatelo y luego estas botas que te van a dar gratis continuamente, te las habrás ganado, no te las habrán regalado. Y si hubiera más familias como estas, nos ayudaría mucho más, ¿no? No, lo que pasa normalmente que, vale, esta marca deportiva me da esto, pero voy a ver si la otra me da más. Claro, al final es un niño, ¿no? Y es difícil. Como he dicho antes, a veces vamos a contracorriente, pero es una lucha y al final nosotros nos tenemos que centrar en el jugador y tampoco intentar controlar lo que tiene alrededor, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros jugadores, pero supongo, y yo también soy padre, que el padre quiere también lo mejor para su hijo y así lo intenta a su manera. Luis, tú lo has tenido todo, tú has estado en esta etapa como jugador, poder hacer el salto al fútbol profesional y ahora como entrenador. ¿Tienes algún jugador que en redes sociales lo peta, no? Sí, tengo alguno con muchísimos seguidores. Por eso. Sí, es algo difícil de gestionar y también en el club en el que estoy, ¿no? Sobre todo porque al no tener un equipo de categoría superior, como sabéis, todos los jugadores que acaban contrato ahí pues se van libres a cualquier otro club, con lo cual muchas veces en la grada hay más ojeadores y más agentes que familia, ¿no? Con lo cual es realmente complicado. Entonces, en ese sentido sí que estoy muy de acuerdo con todo lo que decían mis compañeros. El tema de los valores, ¿no? Del respeto, de los detalles, de darle valor al entrenamiento invisible que hablamos siempre, el saber el por qué la gente llega al máximo nivel, el cómo, ¿vale? He tenido la suerte de poder llegar al máximo nivel y a partir de ahí puedo transmitir mis experiencias, saber que por mínimos detalles o por pequeñas cosas se llega a esos niveles y que hay mucha gente que es igual y que por esos pequeños detalles pues se deciden estas situaciones. Pero sobre todo porque creo que a nivel de familia, como ha dicho Dani, es importantísimo que tengan los chicos los pies en el suelo. No es ni mucho menos sencillo, como hemos dicho y como hemos comentado reiteradas veces, el tema de las redes sociales, pero no podemos controlar absolutamente todo. Es realmente complicado y creo que sería un grandísimo error que un entrenador trate de controlar absolutamente todo. Sí debe gestionar, pero creo que debemos gastar nuestra energía en otro tipo de cosas aparte de todo esto que hablamos, ¿no? Vamos a hablar del nivel del fútbol formativo, tanto el fútbol formativo catalán, el fútbol formativo español, esta etapa. Existen sobre todo modelos europeos que critican países europeos que critican al fútbol español porque nosotros empezamos a competir con 5 o 6 años. Ligas, competiciones, clasificaciones. Muchos países no empiezan a competir hasta los 12 años. Entonces, ¿cómo veis la salud del fútbol formativo ya dejando esta etapa de élite? ¿Y qué podríamos hacer? Es decir, ¿hacia dónde lo tenemos que llevar? Sí que priorizamos excesivamente ganar por encima de formar. Entonces, un poquito vuestra opinión sobre esto. Bueno, en ese sentido, llevamos 10, 15 años, 20 años incluso diría, siendo un referente a nivel mundial, sobre todo por los éxitos de la selección española. Creo que en ese proceso se ha evolucionado mucho a nivel de formación de entrenador. Sí que es cierto, propia, esto, sí. Que hay poco cambio en las competiciones, tampoco hemos podido probar nada nuevo en ese sentido. Llevamos desde muchos años habiendo unas categorías, ya sea en el fútbol profesional, primera, segunda B, los 4 grupos de segunda B, tercera, etc. Y sí que es cierto que ni siquiera hemos hecho
un proyecto para ver cómo podemos... Yo no tengo la fórmula esa. Yo sí que sé que en estos años el fútbol español catalán ha evolucionado mucho. A nivel de futbolistas, entrenadores, creo que somos un referente. La prueba está en que estamos muy demandados. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. El sistema de competición, y hablando en la etapa en la que estamos, yo me acuerdo antiguamente, no sé si, no, Luis, joven, ¿nos acordamos de la sub-19? ¿Algunos se acuerdan de la sub-19? Supongo que sí. Sí. Era una categoría preciosa. Una categoría preciosa, donde ese paso al fútbol profesional, amateur profesional, tenían la suerte de competir con equipos de mucho nivel, a nivel español, 20 equipos, era una liga paralela a la primera división. Y sin tener la experiencia esa, porque yo entonces era muy joven, tuve la mala suerte de por un año no poder... Pero ese pequeño escalón quizá sí que nos podría ayudar para esa progresión al fútbol profesional amateur. Un poco en lo que decía el salto en otros países existen las ligas de filiales y este salto de juveniles de último año a categorías como segunda B, donde juegan algunos filiales, incluso tercera. Pero en ese sentido, no vete por la etapa esa de segunda B, tercera, que también puede ser muy interesante para el jugador. Y la prueba está que en estos años nos ha ayudado este formato. Nos ha ayudado. Pero sí que sería interesante ese añito de que los chicos puedan competir en una categoría así, de esa manera, para su crecimiento. Frank. El carácter latino, yo creo que necesitamos la competición para jugar. No sé si en los países del norte será diferente, pero nosotros, al final, tú ves a los niños jugando en la calle y están compitiendo por algo, ¿no? Somos de este carácter. La responsabilidad es nuestra de cómo hacemos esto, si como parte del proceso, si es el final de un proceso de formación el competir, o si ves a veces partidos de benjamines donde, oyes, no, bloque bajo y todo, y encerrados, y la táctica realmente le está haciendo daño a que surja este talento, ¿no? Por eso digo que la responsabilidad es nuestra de, en cada momento, tener presente qué tienes entre manos. Si tienes niños de 6 años, de 12, o chicos que están a punto de entrar en el fútbol profesional. Respecto a lo de las ligas de reservas o de filiales, es que tampoco lo tengo muy claro, porque no lo sé. Yo creo que jugar en Campo de Andorra o Campo de Llagostera es un aprendizaje brutal para estos futbolistas que, estando en nuestros clubs, normalmente lo tienen todo muy fácil y es un aprendizaje. También no tengo muy claro, con la prisa que tienen los chicos en llegar arriba, si al final esa liga de sub-19 de antes acabarían jugando chicos de 16 años. Y pasaría lo mismo, porque tendrían que pasar otra vez por esas categorías. Ahí sí que no puedo... Realmente tengo muchas dudas de lo que sería mejor, pero lo que sí tengo claro es que cada cultura tiene su manera de hacer. Nuestra cultura es que necesitamos la competición para jugar, a lo que sea, y la responsabilidad es nuestra, cómo enfocamos esto. Si el ganar por ganar o el ganar como proceso de una etapa formativa. Luis. Sí, sin lugar a dudas estoy muy de acuerdo con Frank. Creo que el tema de las competiciones no es sencillo, el reorganizarlas para buscar esa Liga Sub-19, por la prisa que tienen ya no solo los jugadores, sino los clubs, por ir subiendo jugadores. Pero lo que sí tengo muy claro es que los niños y los jóvenes deben jugar mucho, y sobre todo desterraría totalmente el entrenador resultadista en estas categorías. El escuchar a algún entrenador hablar de bloque bajo, hablar de chocar, hablar de perder tiempo en estas categorías, lo desterraría totalmente, porque creo que ni forma ni ayuda al fútbol ni absolutamente a nada, ni a los niños, ¿no? Y después, por otro lado, me gustaría destacar que cada vez más los entrenadores están más preparados, muchísimo más preparados, y ahora cuando llegan los chicos ya a esta edad que tenemos nosotros, los chicos ya interpretan y ya saben qué es lo que pasa en el campo. Personalmente me gusta mucho preguntarles qué es lo que está pasando antes de
de poder intervenir, el que me puedan dar ellos las soluciones. Y sinceramente, si me lo hubieran preguntado a mí cuando yo tenía 17 años, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y sinceramente creo que el valor que tienen todos los entrenadores del fútbol formativo, de lo preparados que están, de cómo ayudan al jugador a que interprete, que al final es la clave de todo, porque no somos robots, creo que deben ser gente que juega, pero que interpreta qué es lo que está pasando para tomar una u otra decisión. A partir de ahí, seguro que tomarán mejores decisiones en función de su talento, pero tomarán seguro mejores decisiones. Creo que es la clave de todo, que la calidad del entrenador cada vez es mejor y ojalá hubiera tenido entrenadores a nivel formativo mucho mejores y mucho más preparados. Dani, ¿qué ves tú? Yo echaría un poco la culpa al entrenador, sinceramente, en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tengo la sensación, y es bueno, yo tengo la sensación que por lo poquito que he viajado, el entrenador español ha crecido muchísimo. El conocimiento es bárbaro. En muchas federaciones apuestan por entrenadores españoles, estructuras enteras son españolas. En Inglaterra podríamos hablar de estructuras enteras de grandes clubes que están gestionadas por gente española. Esto es muy bueno, pero nos equivocamos. Yo creo que el talento está al servicio del futbolista, no está al servicio del entrenador. Y tengo la sensación que nosotros ese talento de haber aprendido, de haber crecido, queremos hacer que nuestro equipo juegue bien, no que nuestro futbolista sea diferente. Y ahí en esa mezcla, la sensación que tengo un poco es que hemos perdido un poco el equilibrio. Hablan ellos de escuchar según qué comentarios, de bloques bajos, de alturas, con chicos más pequeños, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos perdido un poco que creo que tenemos que pensar más en el futbolista y menos en el yo, en qué hace mi equipo y qué capacidad tiene mi equipo. Lo veo un poco en Youth League, que es un poco el gran baremo, ¿no? Nos enfrentamos a equipos, pues no sé, como los holandeses o equipos alemanes, y ver las edades, y son jugadores pues, súper jóvenes, que compiten muy bien, que son talentosos. Y bueno, sí que es verdad que juegan contra nosotros y sufren. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos equipos y nos organizamos muy bien. Pero sí que es verdad que en el momento que el partido se iguala, yo percibo que nos está faltando ese factor diferencial. Llevo tiempo, o llevamos un poco de tiempo, yo en mis experiencias, de ver muy buenos futbolistas, pero no ver jugadores diferentes. Y bueno, hablando un poco con Luis en Madrid, que alguna vez hemos hablado, y con algún jugador, ellos fueron autodidactas, ¿no, Luis? Sí. Y yo creo que de la necesidad nace el futbolista. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un pensamiento de si es tan importante tener mucho conocimiento como entrenador si no somos capaces de que el futbolista crezca. Isra, dicho esto, perdona, dicho esto... Quería cerrar, ¿eh? No, tranquilo. No, que es broma, que es una no. tira, que está bien, que está bien. No, pero al menos yo creo que comparten la opinión que diré, que no estamos diciendo que el entrenador español catalán no sea bueno, sino todo lo contrario. A mí me resulta mucho más complicado jugar contra el Cornellá, contra la DAM, contra el Gimnàstic Manresa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Que Youth League aparte, que yo sí creo que es otro nivel, que ir a torneos internacionales, jugar contra esos entrenadores del extranjero, ¿vale? Porque creo que estamos muy bien formados, estáis muy bien formados, quizás por donde lo que iba Dani, ¿no? Que formamos muy bien a nuestros equipos, enseñamos a competir a nuestros equipos, pero quizás nos preocupamos poco de mejorar a nuestros jugadores. Entonces, como equipo, competimos muy bien, contrarrestamos lo que hace el Barça, el Español, etcétera, pero quizás nos teníamos que preocupar más por el mejorar de los jugadores que por el ganar el partido, ¿no? No quería, al menos yo, no quería decir ni mucho menos, porque pienso todo lo contrario, que el entrenador catalán sea inferior que el entrenador esas federaciones que nos critican, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿vale? Pero sí que hacer más esfuerzos en mejorar ese talento que nuestro equipo. Bueno, agradecerles la sinceridad. Si os he metido en algún charco, perdonadme, pero... Y me quedo con dos cosas, y lo han ido reiterando. Hace tiempo estaban allí, de allí han pasado aquí. Yo creo que esto y el hecho de decir que tenemos muy buen nivel de entrenadores
lo que hace, y los que están aquí son la presión del futuro de lo que tenemos, es lo que nos hace crecer y seguir queriendo mejorar nuestro fútbol. Dicho esto, creo que nuestros entrenadores seguro que han cogido muchas de las ideas de los planteamientos que hacéis. También agradeceros porque habéis sido críticos y a veces en la crítica, tanto individual como del sistema, pues mejoraremos todos. Y muchas gracias por venir. Gracias. Muy bien.